Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Espero que estén muy bien y me da muchísimo gusto recibirlos porque este tema que vamos a tratar el día de hoy pues es muy apasionante y ha sido objeto de estudio por muchísimos autores, sigue siendo objeto de estudio y como que todavía no encontramos el hilo negro, ¿no? Y yo creo que no lo vamos a encontrar porque precisamente ahí radica la diversidad del tema. Estamos hablando del tema del liderazgo. Hemos terminado ya lo que es la parte de organización, la empresa ya está organizada, ya hicimos nuestro trabajo de planeación, de organización y ahora entramos en el trabajo de dirección, de cómo dirigir esta empresa, cómo somos responsables del trabajo de las personas que colaboran en nuestra organización y cuál va a ser la forma de guiarlos en conjunto al logro de los objetivos. Por eso vamos a hablar del tema de liderazgo. Como les decía, el liderazgo es un tema que se ha tratado por muchísimos autores. Pueden encontrar desde grandes obras clásicas de liderazgo hasta pues libros de bolsillo hablando de liderazgo. Y no es casualidad porque es un tema que ha inquietado mucho durante mucho tiempo. Hemos encontrado entonces que no se trata de tener la voluntad de dirigir a un grupo de personas, sino que también se trata de tener la buena técnica de dirigir a las personas. No se trata de haber nacido líder, como muchos dicen, sino el haber aprendido a ser líder. De esa forma, nosotros aseguramos el trabajo de todo un conjunto de personas de las cuales somos responsables y que tienen su propio pensamiento, que tienen sus propios enfoques y obviamente que tienen sus propios objetivos. El reto es ese, es cómo dirigirlo, cómo hacer que todos vayan en un mismo, para hacia el mismo objetivo. Muy bien, vamos a ver entonces los objetivos de esta sesión, hablando de objetivos y de dirigir a las personas. Bueno, pues vamos a definir el tema del liderazgo, identificar las principales características de un líder, comparar los diferentes estilos de liderazgo y una vez que ya hemos terminado con el tema del liderazgo, vamos a ver otro tema que también da para muchas sesiones, seguramente algunos de sus maestros también tocarán este tipo de temas acerca de la motivación. Con respecto a la motivación, vamos a definir la motivación, conocer el proceso motivacional y comparar los modelos de motivación de dos autores, que es Maslow y Herzberg, y el de equidad. Bueno, vamos a definir liderazgo. No es tarea fácil definir el liderazgo porque tenemos multitud de definiciones. Solamente es el hecho de que ustedes pongan liderazgo en el buscador de internet y van a encontrar más de 100,000 definiciones de liderazgo. No hay una sola, como les decía, es un tema humano y pues cada autor da su propia versión acerca de esto. Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, la definición de Chiavenato, ya ven que es un autor que hemos manejado durante todo el curso, que nos dice que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Pues bien, vemos entonces que Chiavenato nos menciona lo que hemos platicado con ustedes, que es el hecho de que necesitamos que esta persona dirija a un grupo de personas hacia el logro de los objetivos y necesitamos que sea a través de un proceso humano. En la historia de la humanidad o en la historia de la administración, solamente para remontarnos a los tiempos pasados, pues a partir de la revolución industrial, que ustedes recuerdan que es cuando viene el trabajo en serie, la implementación, la sustitución del hombre por la máquina, etcétera, pues el liderazgo se ejercía de manera autoritaria y a base de golpes o de elementos coercitivos. Después, avanzando la administración, pues se dieron cuenta que el elemento humano pues es el recurso más importante de la empresa y por lo tanto necesitábamos contar con ellos. Y finalmente estamos ahora en estos tiempos en donde estamos hablando de, por una parte, el recurso humano, pero por otra parte, quién lo está dirigiendo. Esa es la importancia de nuestros tiempos en este tema. Pues bien, entonces
basados en la definición de Chiavenato y de otros muchos que consultamos, pues el liderazgo es una función del proceso administrativo que consiste en lograr influenciar a los demás para que realicen un esfuerzo encaminado a lograr los objetivos organizacionales. Esta palabra influenciar es muy importante porque es el trabajo del liderazgo. El liderazgo lo que hace es encaminar el trabajo de todos estos individuos hacia uno solo, pero haciendo que lo hagan de manera, de forma que sea convicción para ellos, que estén convencidos que lo van a hacer porque lo quieren hacer y no porque lo tienen que hacer. Esa es la diferencia entre esta persona de la era de la revolución industrial, en donde obligaba a la gente a hacer las cosas, a el liderazgo moderno, el cual nos dice que hay que hacer que las personas hagan las cosas, bueno, más bien influenciarles de tal forma que hagan las cosas y que estén convencidos que lo están haciendo porque lo quieren hacer y porque también cumple ese trabajo expectativas propias. Bien, hablando de liderazgo, los autores Stoner y Freeman, que los recordamos por la administración estratégica, pues lo relacionan con dos elementos muy importantes. Como ya decíamos, uno que es la influencia, es decir, el liderazgo está íntimamente relacionado con la influencia y por otra parte con el poder. Bien, ¿qué es la influencia? Pues sería cualquier acción o muestra de comportamiento que provoca un cambio en la actitud o en la conducta de otra persona. Hablando de influenciar positivamente en los miembros de la organización, nosotros hacemos el trabajo del liderazgo y de la dirección de tal forma que los convencemos, hacemos que tengan empatía con nuestros objetivos y que ellos trabajen con estos objetivos con la misma simpatía con la que trabajarían sus propios objetivos. Entonces, esta es la influencia y la forma de influenciar. Como les decía, a través de la historia, pues no se ha logrado encontrar, más bien no se había logrado encontrar cómo podíamos influenciar de forma efectiva sobre los empleados. Entonces se encontraron métodos coercitivos para hacerlo y pues era más fácil golpear a alguien o castigarlo, o más bien infringirle un castigo, descontarle salario, etcétera, para obligarlos a hacer lo que queríamos que hicieran. Pero eso no es el convencimiento, eso no está dentro de parte del ser humano, y lo que queremos en estas empresas modernas es que las personas hagan las cosas porque lo quieren hacer y porque están conscientes de la importancia de su trabajo. Y por otra parte, bueno, el poder, que sería la capacidad de influir en las actividades con relación a las funciones de los miembros del grupo. Entonces, como conclusión podemos ver que el liderazgo implica, por una parte, la influencia, pero por otra parte, el poder. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una línea muy delgadita que los une, muy, muy delgadita. Y el poder puede ser muy susceptible a extremos, demasiado poder, poco poder. Demasiado poder, regresamos a la época de la Revolución Industrial en donde se hace abuso de poder. Y demasiado poco poder, pues regresamos a las épocas en donde pues todos hacen lo que quieren y no hay una autoridad o algo que los detenga en cuanto a los lineamientos a obedecer. Entonces tenemos un equilibrio difícil de lograr y por otra parte tenemos una influencia que queremos que entre en los individuos, que entre, miren, como si fuera su sangre, que corra con ellos, que este objetivo organizacional de nuestro director sea también de nuestro propio torrente sanguíneo, nuestra propia convicción. Eso es muy difícil de lograr. Bueno, French y Raven identificaron 5 modalidades del poder. Vamos a ver estas modalidades del poder para que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, el legítimo, que es este poder que ejerce la persona que está ocupando un puesto jerárquico importante en nuestra organización, es legítimo, es un poder formal. Por otra parte tenemos el poder de recompensa, que es la capacidad que tiene el líder para premiar los buenos resultados del personal. Y ahora de nuevo aquí tenemos que tener cuidado. Se tiene que tener cuidado en qué es lo que recompensas. Como un líder, qué es lo que se decide recompensar. Porque les voy a decir una cosa,
recompensar demasiado o recompensar demasiado frecuentemente, ¿sí?, son cosas que dañan. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, que la recompensa, que es un estímulo, que es una motivación, que es algo que hace que el empleado se esfuerce por conseguir más, lo deseche con esa idea y se acostumbre a obtenerlo. Y entonces el efecto motivador de la recompensa se elimina y la gente se acostumbra a recibir recompensas por nada. Por otra parte, como vemos en el poder coercitivo, que sería la capacidad que tiene el líder para castigar los malos resultados, es exactamente lo mismo. Castigar demasiado no tiene resultado porque el empleado o la persona se acostumbra a ser castigado y además de que se desmotiva, desvaloriza este castigo como una sanción para modificar su conducta y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer de forma repetitiva, puesto que no tiene el efecto. Vamos, como nosotros sabemos y como nos han explicado nuestros profesores, la conducta esta esta parte conductual que tenemos todos los seres humanos, que reaccionamos al premio y al castigo, pues en el castigo es en ambos realmente, pero en el castigo, hablando específicamente de eso, pues es porque deseamos una modificación de conducta. El castigo lo vamos a imponer porque la conducta que este empleado tiene no es lo que necesitamos para el logro de los objetivos organizacionales. Por lo tanto, bueno, se da el castigo. Pero si por cualquier desvío o por cualquier actitud que tenga el empleado se le va a castigar, el castigo pierde la efectividad. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando se ejerce tanto el poder de recompensa como el poder coercitivo, porque ambos en extremos pueden ser altamente dañinos, tremendamente dañinos. El poder del experto. Los miembros del equipo suponen que la persona que los está liderando, la persona que está ejerciendo el poder, sabe y tiene conocimientos del asunto. Por lo tanto, ese es un poder que tenemos los que ejercemos un liderazgo, el poder del experto, el que las demás personas saben que tenemos el poder por el conocimiento que tenemos del área o del trabajo que estamos haciendo. Pero recuerden, cuando se evidencia o cuando queda evidente que el conocimiento no existe, entonces ¿qué pasa con el empleado? Se elimina esta figura que se había imaginado en su mente de lo que es la persona que está ejerciendo el poder, y el poder queda erradicado o se vuelve nulo. Entonces, este poder se debe ejercer también, estando seguros que estamos liderando algo que realmente conocemos, para poder ejercer este poder de experto. Y finalmente, el poder de referencia, que es también parte de la misma naturaleza humana. El situar esta figura en nuestra mente idealizada de a quién queremos parecernos o quiénes queremos ser. Conocemos grandes líderes de la historia que han influenciado tanto positiva como negativamente en las personas. Es este poder de referencia. Si ustedes hacen un poco de introspección en su persona, encontrarán el líder o la persona a quien han referenciado sus actos hasta el día de hoy. La mayoría de las personas lo hacemos hacia la figura paterna o hacia la figura materna, pero existen otras figuras en nuestra vida que van siendo representativas y que no es otra cosa más que lo que les estoy diciendo del me gustaría parecerme a, o reconozco que esa persona era buena en esto y me gustaría pues ser como él en ese aspecto, ¿no? Entonces este poder de referencia es muy importante cuando se ejerce el liderazgo y entonces se hace uso de ese poder. ¿Por qué? Porque puedes lograr influenciar de una manera más efectiva a las personas. Bien, hablando del liderazgo, existen un sinfín de teorías de liderazgo. Yo solamente voy a presentar tres estilos de liderazgo que me parecen los más adecuados en cuanto a lo que estamos hablando. Pero yo no desecho ninguna nueva teoría que llegue de liderazgo, yo no desecho a ningún autor,
Y tampoco dejo por fuera los escritos de las personas que han ejercido liderazgos como personajes como Pelé, que tiene su libro, o como algunos otros que han escrito acerca de este tema. Yo creo que lo que podemos hacer en este sentido, lo que yo les recomiendo ampliamente es leer todos los textos que existen y entonces tomar lo que para nosotros conviene y tomarles, como decíamos, pues una referencia. No son malos, no son buenos, son realmente para alimentarlos. Entonces, como les decía, yo tomé tres estilos de liderazgo que me parecen los más generales, pero no son los únicos, y eso es lo que sí quiero aclarar, no son los únicos, no es lo único que hay en literatura de liderazgo, y lo que me gustaría es que solamente los tomaran como una referencia para saber qué es el liderazgo, cómo se ejerce, etcétera. Bien, tengo el primero, que es el enfoque de contingencias de liderazgo de Fiedler, y vamos a ver que sostiene que los individuos se convierten en líderes no solo por sus atributos de personalidad, sino también por varios factores situacionales y por las interacciones entre líderes y miembros de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el liderazgo, al contrario de lo que se pensaba en años anteriores, que las personas nacían líderes, pues el liderazgo se aprende de manera social con la influencia de otras personas y también por las situaciones que se viven con su mismo grupo social. En este caso, y esta es una referencia propia, pues no, hay algunas personas que nacen con ciertas habilidades que los convierten en líderes, pero no hay una sola persona en el mundo que tenga un gen inserto en su mapa genético de liderazgo que no exista en otro mapa genético. Son habilidades, capacidades que se van aprendiendo precisamente en este conocimiento social, precisamente en este ambiente en el que está el líder, y que hace que fortalezcan sus habilidades, fortalezcan su conocimiento y minimicen sus errores o su posibilidad de fracaso. Realmente eso es lo que sería el líder, y el modelo de Fiedler nos lo dice, ¿no? Que es entonces, pues este líder el que toma conocimientos de varios más y que hace después una formación de él mismo, y que tiene la capacidad, eso sí, de tener un objetivo propio, de tener una ruta propia y de marcarse su propio camino. Eso sí es innegable, ¿no? Él nos determina dos estilos de liderazgo: enfoque a las relaciones y enfoque a las tareas. Y él nos dice que debe haber un equilibrio entre ambos. No podemos tener un líder que sea completamente enfocado a las relaciones, porque sería como este líder pachanguero, que sería como este líder relajiento, que le importa el ambiente, el llevarse bien con el grupo, el tener la simpatía del grupo, pero que no tiene enfoque en la tarea. Y esto trae consecuencias nefastas, como sabemos. A la hora de presentar los resultados, que es realmente lo que nos importa, pues no hay resultados de tareas, aunque exista mucha simpatía por ese líder. Por otra parte, el líder que está enfocado a las tareas se enfoca únicamente en el resultado de las tareas, únicamente en cumplir con las tareas, y olvida la parte humana. Recuerden que somos administradores y nuestro trabajo depende del trabajo que hagamos con las demás personas, porque nuestra definición como administradores es lograr que se haga el trabajo a través de otros. No lo podemos hacer solos, necesitamos que los demás hagan su parte, como ya vimos en los fundamentos de la administración. Entonces, un líder enfocado completamente a hacer la tarea, olvidando la parte humana, la parte de las relaciones del liderazgo, pues nos hace que pierda este apoyo o no haya más bien comunicación con su equipo de trabajo. ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal sería un balance 50-50. 50 enfocado a las relaciones, 50 enfocado al logro de los objetivos y de las tareas, lo cual nos traería como resultado que tenemos un líder que maneja bien a su personal, pero que cumple con las tareas adecuadamente. Para este tema les recomiendo la parrilla de liderazgo de Blake y Moulton. Sería importante que la revisaran, y está basada en la teoría de Fiedler.
Ellos nos dan una parrilla de 9 por 9, en donde el punto más bajo es la coordenada 00, donde nos dice que no hay importancia ni en el trabajo ni en las relaciones humanas. Y en la parrilla, bueno, en la coordenada 010 tendríamos poco interés por las personas y mucho interés por las tareas, y viceversa con las tareas y con las personas. El ideal es el 10-10, que sería la persona que tiene este 50-50, 50 enfocado a las relaciones, 50 enfocado a las personas. Vamos a ver la teoría de Robert House, que es la teoría de la ruta meta. La labor del líder consiste en ayudar a sus seguidores a lograr sus metas y proveer el apoyo necesario para que dichas metas sean compatibles con los objetivos de la organización. Como les decía, bueno, Robert House lo que nos dice es que el líder tiene sus propias metas, pero debe ayudar a sus seguidores para que consigan sus propias metas y ayuden a cumplir las metas de toda la organización. Es la teoría de la ruta meta, y vamos a ver los estilos de liderazgo que maneja la teoría de la ruta meta. El dirigente hace saber a sus subordinados lo que se espera de ellos y ofrece una guía de cómo llevar a cabo las tareas, que es esta persona que, además de que apoya a sus subordinados, pues les da la ruta a seguir para el logro de sus tareas o de sus objetivos. El sustentador, que demuestra el interés por las necesidades de sus subordinados, es decir, es una persona que está interesado en saber qué es lo que sus subordinados necesitan. ¿Para qué? Para entonces enrutarlos o darles el camino para el logro de la satisfacción de sus propias necesidades y, bueno, en ese camino lograr la meta. El participativo, que consulta las sugerencias antes de tomar una decisión. Y finalmente el orientado a logros, que establece metas desafiantes y espera rendimientos altos. Si se fijan en estos estilos de liderazgo, pues estamos manejando lo mismo: interés por las personas, interés por las tareas, ¿no? Algunos muy enfocados a las personas, otros muy enfocados a las tareas. Y vemos el tercer estilo de liderazgo, que es el estilo de Brum y Jetton. Ellos nos hablan de un modelo que se llama participación del líder. Y este modelo provee un conjunto de reglas para determinar la forma y cantidad de la toma de decisiones participativas en diferentes situaciones. Vamos a ver este estilo, que es muy interesante. Bueno, primero son cuatro estilos, y tenemos entonces el autocrático 1. En el estilo de autocrático 1, él resuelve solo el problema, no toma comunicación con ninguno de los participantes, y él decide cuáles son las acciones que se van a seguir, y obviamente pues la decisión es completamente suya. Este autocrático 1 es completamente cerrado a cualquier participación de sus empleados, no las toma en cuenta e inclusive las desprecia por considerarlas de poco valor. Tenemos dentro de este mismo modelo de autocrático el autocrático 2, que obtiene información de sus subordinados para resolver el problema, pero la decisión de resolver el problema, la decisión de cómo resolverlo es completamente suya. Es decir, lo único para lo que utiliza a los empleados o a los subordinados es para que le provean información de tal forma que él pueda tomar la mejor decisión posible. Aquí, si se fijan en el autocrático 2, como que ya estamos abriendo un poquito la puertita, ¿no? El autocrático 1 realmente es una persona que no escucha a nadie. Vamos como un dictador, que sí son personalidades que conocemos sobre todo en el gobierno. Ya los líderes contemporáneos ya son más abiertos, pero en el gobierno sí todavía hay este tipo de líderes, y en algunos países como dirigentes tenemos este tipo de líderes. Perdón, eran cinco estilos. Vamos a ver al consultivo número 1, bueno, el consultivo 1. Él comparte el problema con sus subordinados de manera individual y toman la decisión. ¿Qué es esto? Bueno, este consultivo lo que hace es que llama a uno, consulta, recaba información, almacena información, llama al otro, de nuevo hace la consulta, recaba de nuevo la información y así sucesivamente.
hace un análisis de toda la información, hace lo que nosotros hemos hecho con los análisis anteriores, que es quitar lo que no nos sirve y dejarlo bueno, pero él toma la decisión. La responsabilidad de la toma de decisión es completamente suya, aunque se haya alimentado por separado de varios. ¿Por qué por separado? Bueno, para que a la hora de estar juntos no se comuniquen las ideas y entonces no se vean influenciado uno del otro y diga cosas que realmente no pensaba decir o diga cosas que realmente no apliquen, ¿no? Entonces, bueno, y en el consultivo 2, lo que hace es que toma la decisión toma las opiniones o toma la información de manera grupal. Esa es la diferencia. El consultivo 1 lo hace de forma individual y el consultivo 2 lo hace de manera grupal y así de esa manera pues toma la decisión. En este caso, si se fijan, pues la decisión ya es una decisión conjunta, es una decisión que se toma entre todos porque, bueno, cada uno ha dado su punto de vista, pero también dan el punto de vista de todo el equipo y podemos hablar de una decisión conjunta. Y por último, la que se llama el grupo 2, en donde el conjunto toma la decisión, es decir, todos dan información y todos llegan a una solución, a un consenso, a un resultado de la decisión. Fíjense cómo fuimos en este modelo, el de Bloom, que es muy interesante, cómo fuimos desde el más restrictivo, el más coercitivo de los líderes, les llamamos como castrantes, que no dejan que se muevan las personas, que no dan pie a que exista ninguna opinión, como les remontaba yo a aquellos de la Revolución Industrial, y al más contemporáneo, al más moderno, que es el líder que acepta la opinión de todos y que se presta para que entre todos logren una decisión. ¿Cuál es el mejor? Vamos a ver los modelos, un conjunto de modelos y después hablamos de cuál es el mejor, porque tenemos que pensar y llegar a una decisión conjunta de cuál es el mejor tipo de liderazgo. Bien, vamos a ver entonces un resumen de los diferentes tipos de liderazgo basados en estos 3 enfoques de estos 3 autores. Bien, yo puse algunos tipos de liderazgo que consideré los más representativos del conjunto que vimos y de los que se manejan actualmente en los textos y además en la industria, ¿no? Yo manejé el autocrático, el participativo, el liberal y el paternalista. Hay uno que quise dejar de lado, no lo anoté aquí, lo voy a poner en el pizarrón para que lo utilicemos cuando lo necesitemos, que se llama el líder transaccional. Bien, quería yo hablar del líder transaccional, líder transformador, los estilos de liderazgo transaccionales o transformadores. Vamos a empezar entonces con el autocrático. El autocrático es este liderazgo que ya vimos con nuestros 3 autores. Es un líder que no pide opinión para nada, es un líder que manda por él mismo, que está seguro de sus acciones, no vacila en una toma de decisiones y la toma de decisiones es solamente por su buen juicio. O sea, es una persona que se cree tan capacitada para el puesto que está ocupando que ejerce este liderazgo de no preguntar y no tomar la opinión de nadie para dar una solución a un problema o simplemente para dar una personalidad, ¿no? Bueno, no, una solución a problema. Sí, el problema del líder autocrático es que cuando existe un error o cuando existe un problema en la toma de decisiones o cuando él ejerció un liderazgo en donde el resultado no es positivo, la culpa es de todos los que están abajo de él. ¿Por qué? Bueno, porque él ordenó lo que se tenía que hacer bien, él ordenó lo que tenía que hacer y finalmente si no se hizo, pues es resultado del mal trabajo de los demás. En el liderazgo autocrático no se ejerce motivación, no hay felicitación y siempre hay castigos.
Y esa es la manera de actuar de este tipo de líderes que ejercen este liderazgo autocrático. Por otra parte tenemos el liderazgo participativo, y este líder sí toma la opinión de sus colaboradores, toma información de sus colaboradores, ya sea en privado o en grupo, pero él toma la decisión de la solución del problema o de lo que se ha de llevar a cabo. Es decir, sí escucha, pero no es una decisión conjunta. El resultado de este tipo de liderazgo es que es derivado del autocrático, aunque tiene un poco de apertura, y pudiera llegar a ser autocrático o parecer autocrático para sus colaboradores. Si esto fuera así, pues este líder se volviera autocrático, volveríamos a hacer el daño a la organización como en el primer estilo, en donde el castigo se ejerce de manera autoritaria y las recompensas son mínimas. El tercer líder, que es el líder liberal, ese estilo de liderazgo lo ejerce una persona que toma en cuenta las opiniones de los demás y llegan a una decisión conjunta o llegan a una decisión entre todos. Es una apariencia democrática. Aquí el peligro es que el líder o esta persona que toma el poder se vea pues confundida con el resto del grupo, y ahí en ese momento se pierde la autoridad. Creo que sería un grado menos que el líder participativo, pero que sí debe ser muy importante y se los dejo como una recomendación. Es un estilo de liderazgo muy óptimo, porque hacemos participar al resto de las personas en las decisiones que se toman para beneficio de la organización, y cada uno de los que ocupan un puesto dentro de la organización sabe bien lo que sucede en su metro cuadrado de trabajo, porque son responsables de ese trabajo y están con el día a día. Ellos nos alimentan muy bien, pero la decisión tomada conjuntamente a veces hace que se pierda un poco la personalidad del liderazgo. Entonces, había que tener mucho cuidado en esa parte, en no descuidar el poder que se tiene, pero haciendo entender al grupo de personas que efectivamente estamos tomando lo que nos están dando para alimentarlo. Solamente les recomiendo que cuiden esa pequeña línea delgadita que haría que perdiera el poder que debe tener, porque recuerden que el poder lo necesitamos para poder influenciar en las personas que nos ayuden al logro de los objetivos. Y el líder paternalista es este líder pues apapachón, es este líder que nos comprende en todo momento y que tiene una base sólida de lo que somos y para qué estamos en la organización. Pero un líder paternalista sí pudiera llegar a perder el poder. Vamos a asemejarlo a lo que sucede en nuestras casas, y nuestros padres nunca son tan comprensivos o tan permisivos como para dejar que hagamos todo por nosotros mismos. Y a veces nuestros padres ejercen una sobreprotección tanto que no nos dejan realmente hacer las cosas. Este estilo de liderazgo es exactamente igual. Es decir, por una parte puede llegar a correr el riesgo de que no nos dejen actuar por nosotros mismos aún en la organización. Es decir, que siempre tengan que estar dirigiendo nuestros pasos, como esta frase que sale mucho en parodias o en programas cómicos, que dice, ¿y ahora qué hago, jefe? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, estar preguntando constantemente, ¿y ahora qué hago, jefe? Y por otra parte, el permitirnos tanto que el poder quede minimizado y actuemos siempre por nuestro propio pie. Y no siempre las decisiones son correctas. Entonces, hay que tener cuidado también con el liderazgo paternalista. La sobreprotección es excesiva, pero también el dejar la rienda suelta puede traer consecuencias nefastas. Y bueno, el último liderazgo, que era el que les estaba hablando, el que tenemos en el pizarrón, que es el liderazgo transaccional o el liderazgo transformador. En este liderazgo los autores nos refieren que se ejerce un liderazgo abierto, se escucha la opinión de todas las personas,
se recopila todo lo que ellos digan y se llega a una decisión entre todos en donde el líder jamás pierde el poder, en donde todos están conformes con la decisión y en donde existe realmente una convicción de que lo que se está haciendo es por el bien de la organización. ¿Le suena ideal? Sí. ¿Le suena mucho difícil de lograr? También. Los autores nos han referido al liderazgo transaccional o al liderazgo transformado como este liderazgo ideal, o sea, el punto en el que estarían todas las personas que ejercen liderazgo. Este 50-50 del que les hablaba el autor, que nos dice 50 trabajo, 50 enfocado a las personas. Es muy difícil de lograr. Y la última pregunta que quizás querrían hacer al respecto es, entonces, ¿cuál es el liderazgo que se debe ejercer en las empresas? Y la recomendación que yo les puedo dar es el ejercer el liderazgo de manera situacional. Es decir, lo que refiere a hacerlo de forma situacional es, de acuerdo a cómo la situación se presenta, es entonces cómo se ejerce el liderazgo. No se tiene una sola forma. Cada uno de ellos, como los acabamos de ver, tienen sus pros y sus contras. Lo que tenemos que hacer es tomar la situación y ejercer el liderazgo adecuado a la situación y no adecuar tomar la situación hacia el estilo del liderazgo, o sea, no adaptarlo, vamos, porque ahí es cuando podrías fallar. Todos los estilos de liderazgo son situacionales, entonces en algún momento, no sé, por ejemplo, en alguna amenaza de huelga, pues no me digas que serías un líder autocrático, y en la toma de decisiones para ver el nuevo producto o el comercial que vamos a sacar al mercado o con lo que nos vamos a anunciar, pues no me digas que no serías un líder liberal. O en el caso de ver por los intereses de tu personal, serías un líder paternalista. Y aún más, si estamos en situación de competitividad entre empresas, serías un líder transformador o un líder transaccional. Entonces, los estilos de liderazgo, y este es lo que queremos dejar claro, son situacionales. De acuerdo a la situación es el estilo de liderazgo. Nunca se va a poder hacer al revés. Ejercer un liderazgo modificando la situación no funciona, porque la situación no la puedes modificar, la situación ya está ahí. Fue parte o resultado del medio ambiente, del trabajo de otras personas, etcétera. Entonces, liderazgo situacional es lo que aplica, es lo que funciona y es como se debe ejercer. Bien, vamos a hablar me pasaría horas enteras hablando con ustedes acerca del liderazgo, de sus beneficios, etcétera. Pero tenemos que pasar al tema de motivación. El término motivación viene de movere, o sea, de que se mueve. La motivación hace que los seres humanos se muevan, los seres humanos realicen sus actividades. La motivación hace que inclusive nos levantemos todas las mañanas temprano para irnos a trabajar o para realizar nuestras actividades o cualquier actividad que tengamos que realizar. La motivación son esas fuerzas que hacen que nos movamos, por eso viene del latín movere. Y es todo aquello que puede provocar nuestro comportamiento para satisfacer necesidades y son la fuerza de la conducta humana. Los humanos nos movemos por motivación, trabajamos por motivación, creamos familias por motivación, somos resultado de motivación. Y aquí hay algo que sí me gustaría aclarar, y es que la motivación, algunas personas dicen, están desmotivadas porque no hay fuerzas que las estén motivando. Esta idea yo creo que es equivocada. La motivación está aquí, es interna, es parte de nosotros mismos. Nosotros nos alimentamos de lo que existe en el medio ambiente y todo ello hace que nuestra cabeza trabaje y entonces nos haga, tengamos fuerzas para movernos. De lo contrario, si tú estás buscando que las fuerzas sean externas, estás equivocado. Les voy a dibujar un diagramito en el pizarrón.
Bien, las fuerzas de la motivación o lo que motiva está afuera. Esto entra a nuestro cerebro, lo procesamos y corre por nuestro torrente. Y ahora sí, una vez que ha sido asimilado, entonces provoca nuestro movimiento, ¿sí? Si hiciéramos esto, seríamos humanos de sillas de ruedas. Es decir, estamos esperando a que alguien nos cargue y nos lleve en la silla de ruedas y nos mueva. Y eso no puede ser. Entonces, busquemos esas formas externas que nos motivan y hagamos que el cuerpo se motiva. ¿Cómo está relacionado con la dirección? Exactamente es eso. Es decir, el liderazgo lo que va a hacer es que este ser humano, es inyectar estas fuerzas en el ser humano, pero asegurarse que las asimila, que las hace suyas y entonces que le deja ese motor interno que hace que se mueva y se impulse a trabajo de la organización. De otra forma, no es posible. Es decir, no podemos contar con seres humanos que están esperando esa fuerza que los impulse, porque es como les digo, tendríamos que tener pues un grupo de empleados a quienes tenemos siempre que estar cargando con la silla de ruedas y eso a la larga cansa, fatiga y la verdad no es funcional. Entonces tómenlo en cuenta cuando hagan sus trabajos de liderazgo. Existen muchos conceptos de motivación, pero casi todos tienen enfoque en los siguientes puntos. Uno, que está relacionado con la conducta y el rendimiento, que implica orientación a metas y que la motivación es el resultado de sucesos y procesos de carácter interno y externo relacionados con el individuo, que son las fuerzas que les dibujaba en el pizarrón. Entonces, como vemos, la motivación está relacionada con la conducta humana, es parte de la conducta humana, la motivación es humana. Bien, ¿cuál es el proceso motivacional? En el centro tenemos al empleado y tiene una carencia de necesidades. La motivación nace de ahí, de la carencia de necesidades, esa necesidad que tenemos de algo en específico. Y entonces hace que este empleado busque los medios para satisfacer sus necesidades y entonces orienta su conducta al logro de los objetivos con un cierto rendimiento que va a ser evaluado mediante un premio o un castigo. Es decir, ya conseguimos que el empleado se mueva por una cierta motivación, una cierta necesidad que tiene de satisfacer y entonces se enfoca su conducta al logro de los objetivos con un cierto rendimiento. Ese rendimiento es una parte bien importante que se va a manejar en otros temas aparte, cómo hacer que ese rendimiento siempre sea positivo. Y entonces existe un premio o un castigo. Y entonces esta necesidad o este nuevo esquema de necesidades reevaluado va a hacer que el empleado de nuevo tenga una carencia que cubrir y al tener una nueva carencia, bueno, pues entonces tendrá un nuevo impulso para moverse. Este es el proceso motivacional del empleado. Entonces, véanlo bien, revísenlo y entonces ahora sí el papel del director está en generar esta carencia de necesidades para lograr esa motivación en el empleado, que haga que busque un logro, que busque realizar un logro por sí mismo y no porque lo estamos llevando en esa pesada silla de ruedas. Bien, vamos a ver algunos modelos de motivación. Vamos a ver el modelo de la motivación de Abraham Maslow. Yo creo que es uno de los más utilizados, se sigue utilizando hasta la fecha, es uno de los más populares y también porque es de fácil entendimiento. Y entonces lo que hace Abraham Maslow en años muy anteriores es crear una jerarquía de necesidades. Ya vimos en el esquema pasado que la motivación nace a partir de la carencia de necesidades. Y entonces esa carencia de necesidades hace que se logre la motivación. Bien, eso es lo que toma Maslow y a su trabajo lo llamamos la pirámide de las necesidades de Maslow o simplemente la pirámide de Maslow. Si ustedes quieren gran documentación al respecto, simplemente consulten cualquier texto de liderazgo o de
de comportamiento humano y encontrarán a Maslow así, pero muy, muy estudiado. Él lo publica a partir de los años 1943, cuando lo hace llamar la teoría de la motivación humana. Bien, él tiene necesidades primarias y necesidades secundarias. Es una pirámide en su figura y Maslow nos dice que como si fuera una escalera, hasta que no hayas cumplido con el primer nivel, es decir, hasta que no hayas satisfecho el primer nivel, no puedes llegar al segundo. Los estudiosos posteriores a Maslow nos dicen que eso no es tan cierto. Es decir, todos aquellos que ya estudiaron su teoría, el sustento de su teoría y todo, dicen que eso no es tan cierto. A veces podrías dejar de cubrir un escalón, no de los primarios, pero sí de los secundarios, y entonces poder llegar a la autorrealización. Tenemos 5 niveles en el modelo de Maslow. El primero nos habla de las necesidades fisiológicas. Seguramente, así como un chiste, ustedes habrán escuchado que el que no come no piensa. Pues eso es más que una verdad para Maslow y para muchos de nosotros. Las necesidades fisiológicas, entre las que están la vida misma, el respirar, la alimentación, el descanso, el sexo, pues tener nuestras necesidades básicas cubiertas, hace que podamos escalar el siguiente nivel. Una persona que no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación, que no tiene cubiertas sus necesidades de descanso, es decir, aquella persona que no ha dormido bien o que no ha descansado bien, pues no puede llegar al siguiente nivel, porque su mente está ocupada y su cuerpo va a estar ocupado en buscar, en satisfacer esa necesidad que es primaria, ¿sí? Vamos, si les digo, y se los voy a decir casi en tono en broma, si alguien se está asfixiando, no le puedes pedir que tenga una idea brillante en ese momento, porque no puede respirar, no está ocupado en satisfacer sus necesidades primarias. Una vez que esas necesidades se han cubierto, pasamos al siguiente nivel, que es el de seguridad, que es el de pues tener un lugar fijo donde vivir, tener un empleo o una forma de vida, tener recursos moral, familiar, salud y de propiedad privada. Es decir, una vez que nosotros hemos cubierto nuestras necesidades fisiológicas, pues pasamos a las necesidades de seguridad, en donde ya nos importa tener un vestido y un sustento que nos permita cubrirnos, que nos permita pues estar en sociedad con varias cosas, ¿no? Entonces ya comimos, ya respiramos, ya descansamos, ahora vamos a buscar un sustento seguro, un vestido seguro. Finalmente después pasamos al siguiente nivel, que es el nivel de afiliación o de seguridad. Ahora lo que necesitamos es afecto, el sentirnos queridos por las demás personas, el sentir que somos importantes para los otros, así como los otros son importantes para nosotros. Como seres humanos todos buscamos amor, todos buscamos protección, todos buscamos pues tener la seguridad de que amamos a alguien y que alguien nos ama. De acuerdo a Maslow, estas 3 serían las necesidades primarias, que serían las fisiológicas, las de seguridad y las de pertenencia o de afecto. Una vez que nosotros sentimos que pertenecemos a alguien y que alguien nos pertenece, es decir, que este amor es recíproco, pues entonces vamos a buscar las necesidades de reconocimiento, vamos a cubrir las necesidades de reconocimiento. Esta seguridad de saber, esta seguridad de haber cubierto nuestras necesidades físicas, de haber cubierto nuestras necesidades de sustento y de haber cubierto nuestras necesidades de amor, nos hacen sentirnos seguros para querernos a nosotros mismos, tener nuestro reconocimiento, nuestra confianza, respeto y entonces buscar el éxito. Esta es la mejor, este es el 4º escalón, y el 5º, que sería la de la autorrealización. Ya somos creativos, ya somos, pues ya podemos entregar algo a la sociedad, estamos preparados para la autorrealización, para tener objetivos propios y realizar esos objetivos propios. Las 3 primeras, como les decía, Maslow las llama las primarias, y las dos segundas Maslow las llama las necesidades secundarias.
La teoría de Maslow es muy importante, desgraciadamente no puedo explayarme en este tema, pero sí búsquenlo, porque sí es la base de muchas teorías de motivación. Maslow fue una gran contribución a lo que somos hoy como sociedad moderna, y las empresas reconocen que, bueno, el que no tiene sus necesidades primarias cubiertas, poco o casi nada hará por la organización. Y bueno, a veces cuando vemos puntos de desarrollo organizacional, conflictos y todo, pues conviene averiguar si esa persona tiene cubiertas sus necesidades primarias antes de esperar que tenga un excelente rendimiento en el trabajo. Bien, el modelo de Herzberg nos habla de dos factores, que son los factores motivantes y los factores higiénicos. Esta está basada en la teoría de Maslow, tiene mucha relación con la teoría de Maslow, vamos a ver. Y nos dice que los factores motivadores en la empresa dan satisfacción cuando aparecen y no producen insatisfacción cuando desaparecen. Es decir, ¿cómo vas a encontrar algo que te dé satisfacción cuando lo tienes, pero cuando se va no te produce insatisfacción? Pues recuerdas, por ejemplo, los bonos de haber logrado algo exitoso en la empresa. Bueno, pues cuando llega te dan satisfacción, pero cuando se va no te produce insatisfacción, porque entonces sería como premiar continuamente. ¿Qué hace este premio que se entrega de pronto? Pues lo que hace es que te motiva a seguir haciendo este tipo de logros, pero que no se vuelven de forma continua. Bueno, entonces vemos que cuando llega el premio te motiva, porque es un factor motivador, pero cuando se va no te desmotiva, porque se toma como tal, como un factor motivador que aparece cuando tiene que aparecer, pero que no es necesariamente una obligación de. Y bueno, ahora tenemos a los factores higiénicos. En los factores higiénicos, Maslow nos dice que no dan satisfacción permanente al presentarse, pero producen insatisfacción cuando desaparecen. Entonces, bueno, nos suena un poco conflictivo esto de que no dan satisfacción permanente al presentarse, pero producen insatisfacción cuando desaparecen. Vamos a ver, cuando un trabajador recibe una compensación del 10% sobre su salario, eso le produce una gran satisfacción, porque ahora tiene un incremento y y produce gran insatisfacción cuando se desaparece o no se vuelve constante, ¿sí? Porque como vemos en el texto, el dinero ayuda a resolver algunas deudas, pero puede caer en el consumismo y crearle necesidades que antes no tenía. Es decir, en el tiempo, este aumento no le será suficiente y entonces le producirá una insatisfacción al no tenerlo de nuevo y al no tenerlo de nuevo. Como se fijan, también tenemos entonces con Maslow esta pirámide de la motivación que dice, bueno, si se satisfacen necesidades básicas, pues entonces la persona busca una recompensa adicional o busca la autorrealización. Este es el modelo entonces de la motivación de Herzberg. Y ahora vamos a ver por último la teoría de la equidad, que nos dice, el factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. ¿Les suena tan conocido? Bueno, vamos a ver en un momento, pero la teoría de la equidad nos dice que lo que motiva es que la recompensa sea justa. Y volvemos a pasar entonces en el punto de cuándo es justo o cuándo es injusto. Y este balance o este equilibrio entre la justicia de la recompensa, pues nos lleva a factores completamente humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, la persona se forma una idea del esfuerzo realizado, ¿sí? La persona se forma una idea del esfuerzo realizado. Imagina la recompensa que por el esfuerzo debería recibir. Y cuando no la recibe conforme a lo que imaginó, entonces se produce una insatisfacción, un desmotivante.
Pero si recibe la recompensa de acuerdo al esfuerzo que él piensa que realizó, entonces resulta motivante. Fíjense lo que nos dice el texto. Según esta teoría, las personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que otros reciben. Bien, ¿me acompañan al pizarrón, por favor? Perdón. Este es el trabajo que nos encargaron. Una vez que yo visualizo el tipo de trabajo que es, imagino el esfuerzo que tengo que realizar en ese trabajo, ¿sí? Imagino el tipo de carga de trabajo que es. Cuando realizo el trabajo, recibo la recompensa. Si ese dinero, esa recompensa, es igual a lo que yo imaginé, fíjense bien, aquí, lo que yo imaginé, no lo que es, lo que yo imaginé de esfuerzo para ese trabajo y la recompensa es igual a ello, entonces es equitativo para mí, es justo para mí. Pero si ese trabajo me requirió más esfuerzo del que tenía que realizar y la recompensa la juzgo menos, entonces resultará desmotivante, ¿sí? Por eso es muy preciso dar los lineamientos de la tarea que se va a realizar y lo que vale esa tarea, para que entonces exista esta equidad. Ahora, acuérdense que las personas siempre juzgan la equidad de acuerdo a la recompensa recibida por otro, es decir, tienden a comparar, entonces pierden de vista algunos otros factores como que a lo mejor el otro se esforzó más. Vamos a ver en el caso de ventas. Tienden a equiparar las comisiones recibidas, pero no toman en cuenta que a lo mejor el otro se esforzó más o hizo más trabajo. En la teoría de equidad es muy importante conocerla para aprender a resolver conflictos y aprender a dirigir o lograr un liderazgo más efectivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que una cosa es lo que es la tarea que nosotros imaginamos y otra es la tarea que imagina la persona a quien se la asignamos. Para que no existan pues malos entendidos o diversidades de la ejecución de su tarea. Por eso tienen que tener muy bien hechos los perfiles de puesto y tienen que tener muy bien asignadas las actividades, de tal forma que aun cuando él imagine demasiado trabajo sabrá que existe una equidad entre el trabajo y la recompensa recibida por ello. Bien, pues me gustaría seguir más tiempo hablando de la motivación y liderazgo. De verdad investiguen sobre de esto, son temas muy muy interesantes. Nunca dejamos de ser líderes, nunca dejamos de trabajar con personas y nunca dejamos de estar ejerciendo esta motivación esta motivación sobre las personas para que lo traigan adentro y logren el cumplimiento de sus objetivos. Bien, pues les agradezco muchísimo su atención. Por favor, resuelvan sus ejercicios, resuelvan sus trabajos, sus tareas, las actividades de aprendizaje que son muy importantes para complementar. Tengan lecturas al respecto del tema y no duden en contactar a su tutor para que resuelva todas las dudas que tengas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema, que sería ya el último de esta materia. Muchas gracias.